Pasó esta línea Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales y ex embajador en Israel y Costa Rica. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Eduardo, en saludarlos. ¿Cómo están Un ustedes? gusto muy grande. Bueno, me gustaría un análisis suyo acerca de lo que pasó ayer en Brasil. Bueno, en Brasil lo que ha ocurrido es que en una elección extremadamente ajustada, el expresidente Lula consiguió un tercer mandato en el poder, lo cual es un hecho histórico, comparable en alguna medida a Getúlio Vargas, ¿no? Que había logrado volver al poder. Pero al mismo tiempo es una elección extraordinariamente muy positiva para Bolsonaro, que logró recuperar 6 puntos con respecto a la elección de primera vuelta, mientras que Lula consiguió 2. Claro. De modo tal que en realidad es un resultado muy, muy bueno para Bolsonaro y queda en Brasil una política moderada, porque el vicepresidente de Lula es un hombre de un partido moderado, es un hombre que compitió en su momento con el PT, y a su vez porque la conformación del Senado, de la Cámara de Diputados y de las gobernaciones más importantes han quedado en partidos opositores. De modo tal que Lula tiene una dificultad. Ahora, como ustedes decían hace un rato, aquí lo que se ha manifestado una vez más, Eduardo, es la idea de que los gobiernos, los oficialismos son derrotados. Claro. Es una tendencia que se está registrando en Occidente en los últimos 3 o 4 años y que en especial desde la pandemia ha tenido expresiones muy importantes, comenzando por la propia derrota de Donald Trump, a pesar del gobierno tan exitoso que en materia económica había realizado en los Estados Unidos. Fíjense que solamente Macron logró ser reelecto en una situación excepcional, pero por el propio rechazo que genera la figura de Marine Le Pen, que aún así consiguió una cifra extraordinaria de 42 puntos. Sí, claro. Siempre, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de hartazgo, básicamente. Claro, porque lo que se ha visto es que han perdido gobiernos de centro, de izquierda y de derecha. La Exactamente. regla común es que hay un malestar muy importante en las sociedades occidentales, hay una suerte de promesa incumplida y en materia económica, y el malestar este se ha acrecentado por las medidas tan duras que los gobiernos aplicaron, ni hablar en nuestro país en la pandemia, ¿no? Con esa cuarentena interminable, absurda desde todo punto de vista, que generó tanto costo humano de Sí. vidas y de un costo económico gigantesco, y la emisión gigantesca de moneda que han hecho, que ha repercutido en una inflación feroz, incluso en los países centrales, en los Estados Unidos y en Europa Occidental, donde hay una inflación muy, muy importante. Ahora, la herencia económica que recibe Lula de Bolsonaro es muy importante. Bueno, es mucho mejor que la que recibió Bolsonaro, porque Claro, Bolsonaro ha tenido un gobierno muy correcto en ese sentido, ha tenido un gran ministro de Economía que es Pablo Guedes, claro, y no nos olvidemos, Eduardo, la pésima administración que hicieron los gobiernos del PT, sobre todo los de Dilma Rousseff, claro. que terminó siendo juzgada en un juicio político en el año 2016, porque Lula había hecho un buen primer gobierno cuando había hecho una política de continuidad con las políticas hoy llamadas neoliberales de los años 90 de Fernando Enrique Cardoso, pero después comenzó a apartarse de eso y comenzaron a aplicar medidas socialistas, y además tampoco podemos olvidar, Eduardo, la idea de que realmente Lula da Silva es un gran líder, pero al mismo tiempo es uno de los fundadores del Foro de San Pablo, es un promotor del socialismo del siglo XXI, es un defensor de las 3 dictaduras que hay en la región. Hay dictaduras en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y bueno, eso tampoco es imposible de olvidar eso, Es ¿no? pro-palestino, Lamentablemente. además es pro-palestino y pro-Irán. Bueno, ha tenido una política exterior muy ambiciosa, yo diría, que con Irán lo ha llevado a una cuestión bastante problemática, porque de alguna manera ha avalado el régimen iraní, que como ustedes saben es un Claro. régimen absolutamente antioccidental, que promueve la destrucción de Israel, que busca tener un arma nuclear que pondría en entredicho la paz y la seguridad internacional y que desataría Sí. una proliferación Ahora, en Medio Oriente, ¿no? Lula es de izquierda, pero no es idiota, ¿no? Lo primero que hizo en su discurso es hablar bien de Estados Unidos, alinearse con los Estados Unidos. Claro, porque Lula ha hecho un doble juego. Cuando fue presidente, recordemos que Lula digamos, incentivó a Néstor Kirchner y a Chávez a que hicieran esa cumbre tan lamentable que tuvo lugar en Mar del Plata,
cuando se insultó al presidente de los Estados Unidos, Claro. pero después, inmediatamente después, lo recibió a Bush en Brasil. Claro. De manera que dejó como que hicieran el juego de idiota útil, Claro. el gobierno argentino de Néstor Kirchner y el gobierno de la dictadura venezolana, y él después se arregló por atrás, con una pretensión de hacer un ejercicio de poder muy importante. Ahora, lo último, si queda un segundo, Sí, me claro. gustaría comentar que el presidente argentino hoy ha hecho una barbaridad en materia diplomática. Por ejemplo, Hoy Alberto Fernández se ha trasladado a Brasil sí, para celebrar y congraciarse con Lula, y ha hecho una cosa que es realmente muy grave para la imagen de la Argentina, porque lo que se estila es que un presidente electo visite a los presidentes de los países vecinos, Claro. pero no que el Es al presidente en revés. ejercicio de un país se traslade Claro. a No, y rendir toda la comitiva, pleitesía ¿no? y con toda la comitiva, porque realmente la Argentina no es una colonia, la Argentina es un país soberano, Claro. y no puede prestarse a esto. Imagínense qué hubiera pasado si esto se hace con un presidente de los Estados Unidos. Estaríamos hablando de una sumisión al imperio, y esto es lo que ha hecho este hombre, que durante 3 años se negó a tener relaciones con el gobierno del Brasil porque no le gustaba el presidente, y ahora hace esto. La verdad es que es una vergüenza de las que nos tiene acostumbrados este presidente y este gobierno, que es lamentable, que bueno, Sí. esperemos que termine el año próximo. Sí, a ver, Mariano, por último, yo lo que noté desde ayer es una euforia impresionante en los sectores kirchneristas, ¿no? Periodistas, gente del gobierno, Cristina, la Cámpora. Ahora, da la sensación que se ven en el espejo de Lula. ¿Está bien? No, es una interpretación totalmente forzada. Recordemos que Lula en la campaña habló de la economía argentina, que era un desastre la economía de los Claro. Kirchner, y al punto tal que evitó que fuera cualquier figura importante del kirchnerismo, y Alberto Fernández en Claro. especial. No porque quería quedar Alberto- pegado, claro. Claro, Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen una pésima imagen en Brasil, incluso entre los votantes del PT. Claro. Por eso incluso ayer le hicieron poner esa gorra con Sí. la inscripción de Cristina, pero es una especie de foto robada esa, ¿no? Como que una persona a usted le tira un gorro y ni se dio cuenta que se estaba poniendo. Pero bueno, es vergonzoso. Lo que es lamentable es la actitud del gobierno argentino, ¿no? Sí. Fíjese que ahí está, detrás de Lula, estamos viendo en esa imagen, está Rodríguez Zapatero, Sí. probablemente el peor presidente que tuvo España desde la instalación de la democracia. Un hombre que es prácticamente un defensor de todas las dictaduras, que ha avalado la dictadura venezolana, que lleva muertos, desapariciones, torturas. Y bueno, lamentablemente eso es lo que quiere Alberto Fernández, que sueña con ser una especie de Rodríguez Zapatero una vez que deje el poder, de ser un hombre que, como una especie de aval democrático de las dictaduras de las Américas. Sí. Mariano, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Gracias por llamar. Gracias. Bueno.